Bueno, bienvenidos todos. Y antes de empezar, sí me gustaría hacer una pregunta. ¿Podéis por favor levantar la mano los médicos de primaria? Vale. Esto ya vamos a ver, la sesión está, en principio la idea es dedicarla a vosotros. Y dedicarla a vosotros, en el GEIS, el Grupo Español de Investigación en Sarcomas, tenemos una base de datos grande, sesgada, porque depende de quién quiere introducir datos, pero que sí nos da pues, una fotografía pues, bastante real de lo que pasa en el sarcoma en España. Una cosa que todos sabemos es el retraso en el diagnóstico. Lo que no sabíamos tan claro es dónde está el punto de retraso. Y no está en vosotros. De manera que es a lo mejor un poco absurdo enseñaros cosas de sarcomas, porque o lo sabéis, o lo aprendéis, o lo hacéis muy bien, porque no está ahí el punto. El punto está en algo situado entre vosotros y nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a la gente que ve sarcomas. Me da igual que sea un traumatólogo, que sea un oncólogo, que sea un médico de radioterapia, que sea una enfermera, me da exactamente lo mismo. No los médicos del hospital, porque en el hospital hay mucho enfermera, traumatólogo, dermatólogo, radiólogo, que no entienden de sarcomas. Entonces, ¿hay alguna barrera entre ese vosotros y ese nosotros que es la que quisiéramos hoy presentar una primera idea muy embrionaria de cómo hacer para saltar? Si alguno de vosotros no se puede quedar hasta el final, por favor dejar en una hoja correo electrónico para que yo os pueda hacer llegar la información. Como esto hay que vestirlo un poquito, pues vamos a hablar pues primero de sarcomas. Y al final tenemos algo interesante, que es esa propuesta que os vamos a lanzar. Y la primera charla es la mía, no os agobiéis tampoco por el tiempo, que lo vamos a ir recuperando. He dejado tiempos muy largos para los ponentes que decían, yo no, pero estoy intentando contar. Bueno, pues por eso empezamos tarde, yo me enrollo mucho y luego hay que compensarlo. Vamos a dar una vuelta así por todo el mundo del sarcoma. En principio la charla estaba preparada para médicos. En la sala hay menos médicos que no médicos. Eso también es una constante de los sarcomas. Es decir, realmente se ve como hay un déficit muy grande que moviliza a los verdaderos interesados, que son los pacientes, los afectados, y que a veces en algunas reuniones llegan a ser más numerosos que los propios médicos. De manera pues que iré ajustando un poquito la charla para hacerla pues más paladeable para quien no sea médico. Esto es un embrión de 2 semanas de gestación. Y el embrión es esto pequeñito de aquí. Esto es el huevo y esto es el útero. No sé si tenemos un puntero de esos láser, alguien tiene un bolígrafo de esos maravillosos, y si no funciona, ¡ay, qué bien! ¿Para qué punto va eso? Mira qué maravilla. Esto es el embrión, ¿de acuerdo? Si hacemos una ampliación mayor, imaginaros que lo que hemos hecho es cortarlo y mirarlo desde abajo, porque esto es un corte de través. Tendría esta forma. Este es el embrión y esto de alrededor son las membranas que vendrían hacia aquí delante y que lo recubrirían. Estamos hablando de algo pequeñito, muy pequeñito. Tiene 15 días, el slide este es estupendo, pero yo no voy a hacer. Tiene 15 días y no llega a 5 milímetros, pero tiene un montón de cosas. Y sobre todo, en muy poquito tiempo, del día 15 al día 19, 4 días nada más, de hoy al martes de la semana que viene, pasan muchos acontecimientos. Lo primero que veis es que crece una barbaridad, vale, pero eso no es lo importante. Lo importante es cortarlo, veis que ha cambiado de forma y que le ha aparecido una especie de raja en medio, ¿vale? Si lo cortamos de través y lo miramos, vemos que fundamentalmente ha cambiado de estructura. Aquí tenía 2 láminas, una por fuera, estos son celulitas, y una por dentro, y aquí tiene 3 láminas. Casi lo veis como un grano, así.
como de aquí, estas células empiezan a venir hacia aquí, chocan, se precipitan y se meten por dentro, dando lugar a una tercera lámina. Ha pasado de ser como una especie de sándwich sin mortadela a un sándwich con mortadela. Y eso es fundamental para los sarcomas, porque esas tres láminas las tienen todos los bichos que tenemos derecha y izquierda. Lo tenemos nosotros, lo tiene un pájaro y no lo tiene un pulpo, por ejemplo. Lo puedes cortar por donde quieras y todas las derechas y todas las izquierdas son iguales. Esas tres capas se llaman ectodermo, endodermo, y la del medio se llama mesodermo. El mesodermo va a dar lugar a una serie de tejidos. De aquí va a salir todo, desde el pelo hasta el cerebro. Y aquí me refiero de las tres láminas. El mesodermo va a dar lugar, pues a los testículos y los ovarios, a los glóbulos rojos, a las membranas que recubren los pulmones y los intestinos, pero sobre todo van a dar lugar a un tejido que se llama mesénquima. El mesénquima está formado por células que no se parecen a casi nada, que no tienen arriba y abajo, que no están rodeadas de otras células y que se mueven. Esto sería un tejido que no es un mesénquima, un epitelio. Por ejemplo, la mucosa del intestino. Cada una de estas barritas es una célula. Y ya las veis que tienen arriba y abajo, que están unas pegadas a otras y que tienen una forma muy determinada. Esto es una célula de mesénquima. Tiene esta forma porque ha caído así, pero la de al lado puede tener forma de estrella, circular o cuadrangular. No está rodeada de otras células, sino de fibras, y tiene la capacidad de moverse y llegar a muchos lugares. Tiene por último una gran capacidad de diferenciación. De ese tejido que se llama mesénquima van a salir los huesos, van a salir los cartílagos, van a salir los músculos, pero no solamente los músculos de lo que uno entiende de la tableta de chocolate, sino el corazón, que es un músculo, los músculos que mueven los intestinos. Va a salir la grasa, no solamente la grasa que está debajo de la piel, sino la grasa que rodea la rodilla, los órganos en el interior, por ejemplo, pues aquí rodeando los riñones. Bueno, lo que era mesodermo en el embrión y que se ha convertido en mesénquima en el adulto, si se transforma en un cáncer es el sarcoma. Con alguna mínima excepción, el sarcoma es el cáncer de todos los tejidos mesenquimales, de todos los tejidos que derivan de esa mortadela del embrión. Y eso aúna un cáncer de esqueleto con un GIS del intestino. Porque es muy fácil comprender que tienen en común dos tipos de cáncer de mama o dos tipos de cáncer de pulmón, pero a qué ramas de ajos juntamos dentro de un mismo nombre un tumor del esqueleto y un tumor del útero, un sarcoma de útero. ¿Qué? ¿Es que todo lo que sobra lo metemos en sarcoma? Bueno, este es el punto que los hace comunes. Si se me acaba el tiempo y ya tengo que cortar, o se me hubieran acabado las diapositivas, este es el súper resumen de los sarcomas de partes grandes. Son tumores raros, son tumores difíciles de diagnosticar, son tumores extraordinariamente variados, mejor dicho, hay muchas clases de ellos, afectan generalmente a población joven, pero ojo que pueden llegar a los ancianos sin ningún problema. Afectan fundamentalmente a las extremidades, pero ojo, que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Tienen un pronóstico extraordinariamente variable, desde cosas que se parecen casi a una leucemia, que te matan en 2 semanas si no pones remedio, hasta tumores que casi solamente mirándolos te pueden acompañar una década solamente observando que no crezcan demasiado. Dependen de un tratamiento multidisciplinar, pero de verdad, quiero decir, porque esto lo dice todo el mundo. Esto viene uno a hablar de tiroides y yo digo, es multidisciplinar. Viene uno a hablar de estómago, multidisciplinar. Aquí es de verdad, o sea, quiero decir, la gente que tiene un sarcoma tiene oportunidades diferentes de vivir y de vivir bien si se trata en un lugar donde todos los médicos que le tratan forman un equipo o no. Y la forma de saberlo es súper fácil.
se pregunta: ¿dónde está la mesa donde os reunís? Si no hay mesa, no hay equipo multidisciplinar. Y si hay una mesa, sí hay equipo multidisciplinar. Equipos multidisciplinares que se reúnen, que nos reunimos una vez a la semana, o cada 15 días, o cuando haya caso, o cuando lo que quieras, pero que nos sentamos de verdad en una mesa y ponemos la diapositiva y está el patólogo y te da un diagnóstico, y en cuanto le retornes un poco el brazo, que duda un poco en el diagnóstico, y a lo mejor tú has interpretado de una manera la radiografía y está ahí el radiólogo para ayudarte a interpretarla, y a lo mejor tienes una idea fantástica y viene el cirujano y te dice: pensa en operarlo, y si es que a lo mejor eso es un tratamiento multidisciplinar y de verdad que cambia el destino de los pacientes con sarcomas. El tratamiento adyuvante, que es aquel tratamiento de medicina o de radioterapia que damos después de la cirugía para evitar la recaída, que tiene una potencia muy grande en tumores como los de testículo, como los de mama, como los de cono, aquí es muy poquito eficaz. Y el tratamiento para la enfermedad avanzada, en general, y eso está empezando a cambiar ahora, es anticuado y poco eficaz. Este sería el súper resumen de lo que es un sarcoma. Y lo vamos a pasear un poco. Raros de verdad. Un 1% de todos los casos. Comparado con lo que sería casos nuevos, cáncer de mama en España, ya veis la diferencia. Pero esto no da en absoluto cuenta de la verdadera rareza de los sarcomas, a lo cual llegaré un par de diapositivas después. Aunque aquí hay dos tumores que parecen lo mismo, ¿no? Es decir, son dos cortes diferentes. Esto está cortado de arriba abajo, digo por las personas que no son médicos. Esto está cortado de lado, estamos mirando la pelvis. Esto es el sacro, el hueso duro de aquí atrás, y tenemos un tumor en el lugar que ocupa el útero. Y aquí exactamente lo mismo. Los tumores en el útero radiográficamente iguales. Sin embargo, uno es un sarcoma y otro es lo que hablamos vulgarmente de un cáncer de útero. Tú puedes tener un sarcoma de útero y no es un cáncer de útero en absoluto, aunque su aspecto sea muy semejante. Así sería, esto está más pensado para médicos, así sería pues un adenocarcinoma, pues formando túbulos, formando luces, con células más o menos redondas, y en cambio el sarcoma, un patólogo lo distinguiría antes de ponerle la luz al microscopio. Está formado por células alargadas, no forman ninguna estructura. Esta es la diapositiva que de verdad explica lo raros que son los sarcomas. Y lo raros no es por lo pocos que son, es además por lo variables que son. Es decir, tenemos aproximadamente unas 150 variedades de sarcomas. La diferencia entre alguna de ellas es exclusivamente académica. Sirve para satisfacer el ego de los patólogos, como este que está aquí dentro. Sin embargo, otras variedades son clínicamente absolutamente diferentes. Son enfermedades que no se parecen absolutamente en nada, más que en su origen embriológico. Ese 1% que habéis visto, si lo partes en 150, da de verdad una idea de lo raro que es, no los sarcomas, sino el liposarcoma mixoide, que es el que tiene el próximo paciente que va a entrar en mi consulta. Y las dificultades que eso nos implica a la hora de adquirir experiencia y de realizar investigación en condiciones. Porque siempre nos estamos debatiendo en el dilema de junto todos los sarcomas en un mismo saco y tengo un número más o menos suficiente como para trabajar, como para investigar, como para adquirir experiencia, o los divido en grupos y me paso 2 años hasta que me llega el siguiente de lo que realmente me interesa. Y es una tensión que explica muchas veces todo lo que sucede en el mundo de los sarcomas. Y ahora, bueno, porque sepamos de lo que estamos hablando, vamos a poner un ratito de imágenes, simplemente por verlos, por saber de lo que estamos hablando. Abajo tendréis el nombre de la variedad concreta de sarcoma. Esto es una pierna cortada de arriba abajo, y aquí tenéis un tumor que es bastante grande. Esto de aquí es 1 centímetro, y os dais cuenta que hace muy poquito resalte en la piel. Es decir, un sarcoma puede crecer bastante antes de que se manche. Un sarcoma sinovial es inmenso, es decir, está ocupando prácticamente todas las diapositivas. Son de pacientes reales, salvo alguna que os advertiré, pero son de pacientes del hospital.
un hueso, otro hueso, y el sarcoma sinovial de este chico de 17 años que estaba ocupando prácticamente todo el contenido del brazo, que es absolutamente... Pero esto ha venido. Otro tipo de sarcoma que puede aparecer pues, en un miembro, en una extremidad, aquí tenéis el hueso, o puede aparecer en el interior de la cavidad abdominal. Ese tejido que llamamos mesénquima forma una especie de urdimbre, como de soporte, de cuadrícula, en la cual se apoyan las células, por decirlo así, nobles de los tejidos para formar la piel, o el riñón, o el hueso, o el bazo, o el intestino. El mesénquima está por todos los lados y el mismo tumor puede aparecer entre los músculos, porque eso no es un tumor de músculos, o pegado aquí a un riñón. El pobre riñón lo veis ahí absolutamente aplastado por un tumor que ha ido creciendo enormemente y que ni siquiera está haciendo resalte en el perímetro de la cavidad abdominal. Hablamos de cualquier sitio. El radomiosarcoma es un tumor de los músculos. Detrás del ojo hay músculos para que podamos mirar a derecha y a izquierda. Aquí tenéis un músculo y aquí tenéis otro músculo. Y aquí tenéis un radomiosarcoma de la órbita. Está empujando el ojo hacia adelante. En este caso se puso al lado de la vértebra, en un lugar extremadamente peligroso. En este caso seccionó la vértebra y dejó al paciente parapléjico. Es un sarcoma de los nervios. Los sarcomas de los nervios, eso ya es una curiosidad, sería la única variedad de sarcoma que estrictamente no nace del mesodermo, que siempre se los clasifica como sarcomas. Hay 7 vértebras cervicales, si contáis, falta una. Ha volado completamente. El sarcoma la había destruido completamente. A pesar de eso, no afectó a la médula y fue necesario un tipo de intervención quirúrgica pues muy especializada para estabilizar las vértebras y permitir a esta persona seguir haciendo pues una vida más o menos normal, moviendo los brazos y las piernas. Ya hemos dicho que el corazón es un músculo. Casi nadie oye hablar nunca de cánceres de corazón. Los hay y son raros. Hay sarcomas cardíacos. Esta es una ecografía. Esto sería la cavidad del ventrículo. Arriba estaría la cavidad de la aurícula. Estas dos imágenes que veis ahí son las válvulas, son las que tendréis que imaginar abriéndose y cerrándose. Y toda la aurícula estaba ocupada por un sarcoma. Hay muchas cosas que desconocemos de los sarcomas y muchas de ellas hacen referencia a la genética. No quiero decir a la herencia necesariamente, a la genética. Y vengo a comentarlo porque este era un caso excepcional de 2 hermanos gemelos y ambos fallecieron de sarcoma cardíaco. Nervios, bueno, pues son las costillas, lo que veis aquí en blanco. Entre cada costilla corre un nervio, de adelante a atrás, y a veces de ese nervio puede salir un sarcoma que invade completamente la cavidad del ojo. Este es el mismo tipo de sarcoma, un leiomiosarcoma, que surge de cierta variedad de músculos, de los de músculo liso. Y tenéis un ejemplo muy pequeño, esto sería el riñón, y un ejemplo inmenso, que ha sustituido completamente el riñón. Os lo estoy poniendo a vuela pluma simplemente pues para daros un sabor de la variedad de presentación y de situaciones en las cuales se pueden presentar los sarcomas. Pueden ser inmensos. Esto es un leiomiosarcoma en el retroperitoneo, todo lo gris. Esta foto es de un paciente real. Esta foto es de internet porque no tenía fotos del paciente. No corresponden a la misma persona, pero podría haber sido exactamente. El tamaño muchas veces no tiene que ver necesariamente con la capacidad quirúrgica. Y eso hace referencia sobre todo a la zona del retroperitoneo, a la zona del fondo de la espalda, donde hay riñones, aortas, cavas y todo tipo de estructuras. Es muy fácil para un cirujano que no esté acostumbrado a operar sarcomas dar como inoperable un leiomiosarcoma retroperitoneal que realmente no lo es. Y este es un ejemplo de por qué hace falta una mesa donde se siente.
A veces estos grandes tumores crecen apartando las estructuras y salen como un gran recurso. Otras veces requieren una cirugía muy complicada. Pero un leiomyosarcoma, un tumor retroperitoneal, siempre hay que dudar del diagnóstico de inoperabilidad, sin tener muy claro que quien lo ha dado es no un buen cirujano, pero puede ser, sino un cirujano que esté acostumbrado a ver sarcomas y que no esté pensando en clave de un tumor de colon o de un tumor de riñón, que con la misma imagen absolutamente inoperable sin dudar. Los sarcomas, como todos los cánceres, se diseminan. Los sarcomas tienen una querencia especial por los pulmones, y aquí también tenéis pues toda la variedad, ¿no? Desde una lesión única que podría ser extirpable y curable. Esta es otra excepción de los sarcomas y otra silla que hay que poner en la mesa para el cirujano de tórax cuando haga falta. Algunos tumores, algunos sarcomas con metástasis pulmonares se pueden operar y se pueden curar o alargar muy significativamente la vida, a veces con 2, 3, 4, 5 operaciones a lo largo de los años. En otras ocasiones, evidentemente, este es un caso extremo, una bolita es una metástasis, no, y necesitaría un tratamiento de quimioterapia. Metástasis en el hueso, metástasis en el cerebro. Con todo este lío, nos tenemos que hacer una composición de lugar, pero con esto no hay quien viva. Entonces, la composición general, empezaríamos por decir sarcomas de hueso y todo lo demás, partes blandas. Más inespecífico no puede ser el nombre en la vida. Dentro de los de partes blandas, esto en absoluto es una clasificación académica. Esto es la clasificación que se hace el médico así rápidamente en la consulta cuando va a tener un paciente de sarcoma. Sarcomas de los niños, que son para el oncólogo pediátrico. Sarcomas que tienen un tratamiento específico, pues por ejemplo el sarcoma de Ewing, el radiomiosarcoma o un sarcoma de intestino que se llama GIST, y todo lo demás. Con esto estamos contentos, más contentos. Suelen ser tumores que tienen altas posibilidades de curación o tratamientos eficaces para prolongar durante años la vida en buenas condiciones. Con todo lo demás no estamos nada contentos. Clasificación más o menos para andar por casa, que suele coincidir groseramente con aquellos en los cuales el origen del mal tiene que ver con una sola lesión en algún punto del genoma, por decirlo así, con una mutación. No tiene por qué ser una mutación, hay otras, pero algún error en un punto concreto, que si los cromosomas los hiciéramos grandes, los pusiéramos aquí en la ESO, podríamos ir y señalarlo y decir es este. Y estos suelen ser poligénicos, es decir, dependen de la acumulación de una serie de errores genéticos, o no hemos sido capaces todavía de identificar aquel el cual es. De manera que lo que le estamos pidiendo a los investigadores, y para lo que necesitamos recursos, dinero, investigadores, becas, laboratorios, es para pasar cosas de aquí a aquí. Lo que queremos es cada vez más tener idea del talón de Aquiles de cada tipo de sarcoma para poder otorgarle un tratamiento específico. ¿Cómo funcionamos? Bueno, diagnosticamos, pronosticamos y tratamos los sarcomas como cualquier otra enfermedad. Exactamente. De nuevo, el título de la charla es Sarcomalandia a vista de pájaro. De esto quizás luego van a hablar pues, mis compañeros, pero por daros simplemente pues, bueno, o sea, algunas ideas que den un sabor de cómo es esto, ¿no? Es decir, la mayoría de los sarcomas están en los miembros, y los miembros están divididos en compartimentos como los submarinos. Se abre una vía de agua, cierras un mamparo y aquello no se une. Bueno, pues aquí veis que hay una serie de fibras que separan los compartimentos en habitaciones estancas, que suponen una barrera
natural al avance de los sarcomas. El diagnóstico de los sarcomas, el ideal, es a través de una aguja, a través de una punción, sin abrir para sacar un trozo, salvo que sea necesario. Pero para eso, el cirujano tiene que conocer muy bien esta anatomía, porque si tiene aquí un sarcoma en este compartimento posterior y entra por aquí atrás, la cosa va bien. Pero si entra por aquí o por aquí, acaba de violar dos compartimentos que estaban sanos y acaba de poner directamente en comunicación el mamparo estanco del submarino. Le ha abierto un poro hacia los otros a los cuales no había llegado el tumor, y lo hemos hecho nosotros. De ahí, y os adelanto un poco, esto que os decía, que realmente hay algo entre vosotros y nosotros que no está bien. La mera sospecha de un sarcoma debería motivar la derivación a un lugar donde se vean sarcomas, aunque no lo sean, porque esto no pasa en casi ningún otro tumor. Una cosa tan tonta como una punción, bueno, lo pincho y ya luego lo mato, a lo mejor eso le pone muy complicado al siguiente cirujano la situación. Idealmente debería ser el mismo cirujano que va a operar esto el que haga la punción, y debería haber estado sentado antes en la mesa con el radiólogo. Los hematomas o los abscesos ocasionan exactamente lo mismo. Quiero decir, un hematoma después de una biopsia de un sarcoma no es un hematoma, es una vía de diseminación para ese sarcoma que estaba contenido, de manera que es algo que requiere un cuidado exquisito. Incluso en un caso que tengamos que amputar, la amputación requiere una técnica quirúrgica, y en este caso, por ejemplo, se quiere respetar este colgajo de piel que va a tapar luego el muñón. Una persona amputada con un buen muñón es una persona prácticamente normal. Una persona amputada con un mal muñón es una persona destinada a enormes sufrimientos e incapacidades. Si aquí hubiera habido un sarcoma, imaginaros atrás, y alguien mete la aguja por aquí, yo esta piel ya no la puedo conservar. Y puedo reparar muchos peores. De manera que si hay algo importante en los sarcomas, no soy yo, no es radioterapia, fundamentalmente es el cirujano. Esto es una cirugía ideal. Aquí tenéis un sarcoma rodeado absolutamente por tejido sano. Imaginaros que aquí está la otra mitad. Os dais cuenta que el cirujano, cuando ha operado el sarcoma, no lo ha visto. El cirujano extrae el sarcoma sin verlo. Es el patólogo en el momento que lo secciona que aparece. Ese tipo de cirugía no es una cirugía en absoluto. Y si no suceden estas cosas, esto, cualquiera podría decir, esto es una pésima cirugía, y efectivamente esto terminó en una amputación. Pero es que esto no es una cirugía, esto era una biopsia diagnóstica. Y esto es un paciente de la consulta del otro hospital antes del traslado. Estas cosas es que pasan de la salud. Ya es bastante difícil no amputar un pie con un sarcoma. Pero si viene con esta violación absoluta de la integridad de la extremidad, solo para tomar una muestra, aquí ya no puedes hacer nada. No, quizá hubiera tenido una oportunidad, pero este pie está cortado. Vuelvo a decirlo, la cirugía es capital, porque si no, pues pasan estas cosas con los bracitos y con las piernitas. Diagnóstico. La histología normal, la del microscopio y una tinción de hematoxilina y osina, da el diagnóstico en la inmensa mayoría de las ocasiones, teniendo en cuenta que sea un microscopio con una pieza esencial y que hay que comprar,
Y es que a la otra punta tengo un patólogo que sepa de sarcomas, porque si no, no funcionan muchos cosas. Aquí tenéis un útero con un tumor en el interior, un tumor mucho más grande, se ha roto por la mitad, se ha abierto, pues sería la vagina y esta es la cavidotreína. Son dos tumores de útero, uno es un mioma uterino, que es un tumor benigno del mesénquima, el otro es un sarcoma uterino. Y basta una biopsia convencional para hacer el diagnóstico de las más de las veces. En otras ocasiones hacen falta técnicas especiales. Ya empieza a pisar en la charla al patólogo, que es una cosa que adopción. Por ejemplo, algunos sarcomas dependen de lo que se llama una translocación. En normal de los médicos que me van a explicar, pero hay mucha gente afortunadamente no médica en sala. Estos son los cromosomas como debe de ser, aquí se han partido y se han pegado, uno donde no debe ir. Y eso puede ser que no pase nada o puede ser que pase todo, porque a lo mejor en ese punto de fusión aparece un gen nuevo que no debería. Es como si cogieras una página de un libro y la doblaras y formaras una línea nueva. Puede no tener sentido o puede decir una barbaridad. Eso es puro efecto de la casualidad. Algunos sarcomas dependen de unas translocaciones muy específicas y yo puedo pues poner una sonda molecular que se pegue a este punto de rotura y otra que se pegue a este punto de rotura. Si no está translocado, van a aparecer dos trillos separados. Si está translocado, esos dos trillos van a aparecer juntos. Y eso no es una cosa fantástica. Es el diagnóstico de todos los meses, voy a decir días, en un laboratorio de anatomía patológica de sarcomas. Es un liposarcoma mixoide que tiene un cruzamiento de cromosomas muy específico, que crea una línea de gen con un sentido nuevo que le está diciendo a la célula que haga algo que no debería de hacer, y se diagnostica de esta manera, pues viendo cómo dos sondas que deberían estar separadas porque están en dos cromosomas distintos, de repente esto sería el núcleo de la célula, aparecen juntitas. Esto no es una recreación infográfica, es una imagen de diagnóstico real. Además, cuando tenemos una anomalía genética de la cual depende el nacimiento de un sarcoma, no solamente tenemos un método diagnóstico, sino tenemos, en el caso de que tengamos un fármaco dirigido contra esa anomalía genética, un factor predictivo, nos va a decir quién va a responder y quién no, y una diana terapéutica, un talón de Aquiles identificado al cual podemos apuntar. Y os llevo a la flecha aquella de que todo nuestro esfuerzo es pasar de aquellos sarcomas generales con los que no estábamos contentos a los que tienen un tratamiento específico. Y muchas veces para ello necesitamos encontrar primero el talón de Aquiles. El pronóstico depende de muchas cosas, depende del tamaño. Y vuelvo otra vez a la reflexión del inicio de que algo falla entre vosotros y nosotros. Muchas veces cuando nos llegan sarcomas demasiado grandes que condicionan enormemente la capacidad de superar la enfermedad, por debajo de 5 centímetros a los 12 años más de 3/4 partes están vivos, por encima de 10 centímetros solo 1/4 parte. Eso que sucede generalmente está ubicado entre vosotros y nosotros. El tipo de sarcoma los hay de muy buen pronóstico y de mal pronóstico, pero respecto a eso no podemos hacer nada. El grado de malignidad también influye mucho, pero respecto a eso no podemos hacer nada. Y me falta uno, que es el centro hospitalario. Hay muy pocas enfermedades en oncología en las que el centro hospitalario sea factor pronóstico. Tú puedes tener un cáncer de mama o un cáncer de estómago, tirarte en paracaídas a 5.000 metros y el hospital más cercano que caigas te tratas. Casi con toda seguridad tu capacidad de curarte va a ser exactamente la misma. Casi con toda seguridad. Hay muy poquitas enfermedades en las que no pasa. Y eso pasa en el sarcoma. Y salen las estadísticas.
Cuando alguien hace una estadística y mete el tamaño, el tipo, el grado y el centro hospitalario, si ve un cierto número de casos al año o no, esa característica influye tanto como el tamaño. Bueno, la quimioterapia podemos darla antes de la cirugía, después de la cirugía o cuando no hay cirugía. Voy a pasar esto más rápido porque eran más para médicos, pero para que sea simplemente una visión. ¿Cuándo usamos tratamientos antes de la cirugía? Pues cuando hay sarcomas muy grandes y queremos empequeñecerlos para facilitar la operación, para hacerla posible o para evitar la amputación, y cuando tienen mal pronóstico. Cuando tienen mal pronóstico porque lo que estamos queriendo no es empequeñecer el tumor, es destruir las micrometástasis, las siembras microscópicas que pueden estar por otro lugar del cuerpo, antes de que se manifiesten y sean incurables. Podemos darlo antes de la cirugía, le llamamos neoadyuvante, o después de la cirugía, pero es exactamente lo mismo. ¿Os acordáis del super resumen? Que decía, los tratamientos adyuvantes son poco eficaces. Bueno, este es el mejor de los casos. En el mejor de los casos, la barra azul sería la supervivencia a los 5 años en una serie grande de casi 2.000 pacientes, que es difícil de juntar. Esta gente pues ha optado por decir, vamos a hacer una serie grande y vamos a meter todos los sarcomas juntos. Entonces ya viene, perdonadme, toca pelotas y le dice, pero ¿y qué pasa con el radomiosarcoma? No sé qué, no, es que de eso solamente tenía 4. Y si cojo los 4 no hago este ensayo. Y en esa tensión estamos siempre. Estos serían aquellos que están vivos a los 5 años sin tratamiento de quimioterapia después, y estos con tratamiento de quimioterapia. Como veis, la diferencia no es abrumadora. Y si entramos dentro de subtipos, puede algunos que lo sea más y otros en los cuales sea absolutamente ineficaz. De manera que esta es una herramienta que hoy día nos da un poquito, pero poquito. Esto es una libatética. El osteosarcoma, por ejemplo. Si tú coges un osteosarcoma, por pequeño que sea, y lo operas, casi seguro que se muere. Seguro. Esto es lo que pasaba hasta los años 90, mortalidades de casi el 100%, independientemente del diagnóstico, hasta que apareció la quimioterapia que se daba antes o después de la cirugía para destruir esas micrometástasis. Y el pronóstico, la posibilidad de un adolescente, porque suelen ser adolescentes, de sobrevivir al osteosarcoma desde que existe la quimioterapia a que no existe es absolutamente abrumadora y diferente. Pero esto hace referencia a un tipo muy concreto. No es válido para los sarcomas en general, que es lo que quisiéramos. Esto es de verdad una terapia adyuvante que nos gusta, no ese 11% virrioso que hasta lo dudamos. Enfermedad avanzada y tratamiento paliativo. Cuando digo tratamiento paliativo, no estoy hablando de tratamiento de cuidados terminales. El tratamiento de la diabetes es paliativo. Por mucha insulina que te den, vas a seguir siendo diabético. Eso es un tratamiento paliativo, en oposición a curativo, que se confunde muchas veces. Bueno, ¿cuántos de aquí se acuerdan de cuándo se separan los Beatles? Que levanten la mano. No, alguno hay menos. ¿Cuántos se acuerdan de cuándo salió Madonna el primer disco? Pues de estas fechas son exactamente, bueno, estos son hoy día, ¿no? La verdad es que, fijaros el tiempo que ha pasado, algunos lo llevan un poquito mejor que otros, pero de esas fechas son las 2 drogas que siguen siendo el fundamento del tratamiento paliativo de los hombres. La diamicina, de cuando se separaron los Beatles, la efosfamida, de cuando Madonna sacó su primer disco. Un avance como para estar orgullosos. ¿Vale? Cierto es que últimamente están apareciendo, esto sería un timeline, años 70, actualmente parece que la cosa se está animando y están apareciendo drogas nuevas que no están cambiando el panorama drásticamente, de decir, curamos el sarcoma, o estos pacientes ahora antes vivían
6 meses y ahora viven 20 años, pero nos están dando pues un poquito más de cartas en la baraja para jugar nuestra partida. Algunos pues como el imatinib, como la cavaquinina y más recientemente, el fármaco más recientemente aprobado para sarcomas, que es el pazopanib. El ejemplo y lo que todos quisiéramos, bueno, pues el imatinib. El imatinib es un fármaco muy específico para una leucemia y para un tipo de sarcoma que es el GIST. Es el único fármaco que ha sido portado en la revista. Y tiene una leucemia y un sarcoma, ¿qué tiene que ver? Pues porque realmente son fármacos que están pensados no para diagnósticos, sino para talones de Aquiles. Van a una anomalía molecular hiperconcreta y están dirigidos contra ella de la manera que una llave está dirigida contra una cerradura. Y si la cerradura se parece en una leucemia, en un cáncer cerebral y en un sarcoma, puede ser perfectamente lógico que tumores tan distintos tengan exactamente el mismo tratamiento. Este es el oncólogo más antipático del mundo, vive en Finlandia, se llama Joensuu y fue pues el primero que probó el imatinib en un paciente de GIST. Las manchas negras son tumores y estos a los pocos días de darle tratamiento. Es también de las pocas veces que un único caso ha supuesto un artículo en el New England, pero no como comunicación de casos, sino como artículo original. Realmente, luego ya vinieron otros mucho más simpáticos, con mucho más gusto coincidir con ellos en alguna mesa de un congreso. Estoy hablando de os lo pongo no por divertirme, sino porque veáis que estoy hablando de cosas muy recientes. Este es un señor que está pasando consulta ahora seguramente, mientras estamos hablando. Esto es de ayer. Hicieron sus ensayos fase 2 y ya vieron que realmente la inmensa mayoría de los tumores GIST o disminuían o se estabilizaban, gris más azul, con el tratamiento. ¿Qué conseguimos con eso? Pues mirad, estos pacientes, y es de lo mejor que tenemos, vivían históricamente 1 año y medio y hoy día un paciente con GIST, esto está atrasado porque ahora tenemos más fármacos, un paciente con GIST gracias a ese fármaco puede aspirar a cubrir todos estos meses. Y a lo mejor esto puede parecer una birria si uno tiene 45 años, según lo piense, ¿no? Y esta es una reflexión pues hecha por un paciente. Si a mí me diagnosticaran hoy el GIST y mi mujer estuviera pariendo hoy, esta sería la edad a la que yo podría esperar ver crecer a mi hijo antes de la imatinib, y esto lo imagino. Y eso a lo mejor no es una diferencia tan despectiva. Bueno, tenemos ya pues una serie de tratamientos dirigidos contra los sarcomas más modernos y que dan lugar, bueno, os voy a poner, y ya con esto termino, igual que os he puesto unas imágenes pues para ilustrar lo que era el sarcoma, poneros unas imágenes para ilustrar lo que conseguimos con estos fármacos. Uno de ellos es Yondelis. Es un fármaco que puede ser eficaz en una amplia variedad de sarcomas, aunque lo es más en unos tipos concretos. Aquí veis unas grandes metástasis de un sarcoma que con el tratamiento han cambiado radicalmente de aspecto. Esto es una peculiaridad también de los sarcomas. Hemos visto no una ni dos veces pacientes que han venido a una segunda consulta con un sarcoma progresado que no les funcionaba el tratamiento, y eso es porque el centro donde se les estaba atendiendo veían muy pocos casos y no eran conscientes que bajo determinadas circunstancias estos tumores no responden encogiéndose, sino cambiando de aspecto, ahuyecándose, liquefactándose, por así decirlo, hasta el punto que llegan a hacer algo que casi ningún cáncer hace, que es calcificarse, que es la mayor signo de algo inerme e inestable en el cuerpo humano al que uno puede aspirar. Denosumab, por ejemplo, pues Eduardo, hace poco estábamos con un paciente, es algo extraordinariamente específico. Hay un tumor que se llama tumor de células gigantes del hueso, que depende de una especie como de hormona que se llama RAN, que la célula de al lado se la alimenta a la que tiene como vecino y la hace crecer. Bien, pues este tratamiento está pensado para interrumpir este proceso,
va a servir solo para este sarcoma, porque solamente tiene esta característica este sarcoma, pero es un tendón de Aquiles. Y realmente pues vemos tumores como este, que han roto la rodilla, que llegan a una inactividad tal que permiten al organismo volver a recuperar la cortical del hueso. Incluso esa calcificación se ve en la propia biopsia. Esto sería antes del tratamiento, y después del tratamiento estas manchas rosas es hueso nuevo que el organismo está formando porque has inactivado el tumor. Estamos hablando de tratamiento paliativo, no lo hemos curado, insisto. Pazopanib es el último fármaco aprobado para el tratamiento de los sarcomas. Esta se usa ya, está pendiente de las últimas barreras administrativas, y como veis, bueno, pues en la curva de los pacientes no tratados con Pazopanib y los tratados con Pazopanib, pues si uno mira a qué fecha están vivos el 50%, estamos hablando de 3 meses, estamos hablando de unos entre 6 meses para ti. De manera que vamos pues añadiendo vías, caminos. La idea que os quiero transmitir es que si parece que esto del sarcoma es una cosa complicada, que tiene muchas rutas, es muy fácil perderse, pues lo es todavía más, porque en realidad no es un mapa de carreteras, se parece más a un mapa de nivel, en el que es mucho más difícil orientarse y que es mucho más cambiante. Y si con esto pues es transmitido pues una ideita más o menos vaga de lo que es el mundo de sarcomas, pues con eso me dejo satisfecho. Muchas gracias. Y no sé si queréis, a ver, esto es la cosa que sea lo más ligero posible. Luego vamos a tomar un café, podemos hablar, pero si alguien tiene ahora ganas de decir algo, de preguntar, en caliente, y si no, seguimos. No, da igual. Espera, hay un... ¿Alguien sabe encender el micrófono? Hola, buenos días, mi nombre es Vanessa, yo no soy médico, no tengo idea de esto, casi nada. Mi madre tiene sarcoma, tampoco lo tengo muy claro el tipo que es. Y tengo varias preguntas, estoy nerviosa. Yo también. Porque además, al no saber mucho de esto, pues igual estoy la mente la pata, voy a hacer una pregunta absurda. Antes ha dicho que había un tipo de sarcoma, pero yo lo que quería saber si el primer tipo de sarcoma, cuando la operan y todo eso, luego todos los demás tumores son del mismo o son distintos, porque si el primero no es de hueso, luego son del mismo. Quiero decir, si estás hablando de las metástasis, quiero decir, si una persona tiene un leiomiosarcoma de útero, por poner un ejemplo, y al cabo de un tiempo aparecen unos nódulos en el pulmón y unos nódulos en el hueso, va a seguir siendo un leiomiosarcoma de útero, trasplantado al pulmón y trasplantado al hueso. Es muy difícil que una persona, que puede suceder, tenga 2 sarcomas en la misma vida, pero ya no serían lesiones múltiples, sería una lesión única. Otra pregunta interesante que nos hacemos es si, y eso lo vamos a necesitar saber, cuantas más tratamientos de esos dirigidos tengamos, si siendo el mismo tumor ha variado alguna característica molecular que implique que el tratamiento que antes servía ya no sirve, o nos puede dar una buena pista para algún otro tratamiento. Pero eso es algo distinto. Será siempre el mismo tumor. Y cuantas más tratamientos de estos, más nos van a pedir, y con toda la razón del mundo, los patólogos y los investigadores, que hagamos un esfuerzo enorme por volver a tomar biopsias de las zonas de metástasis, porque ahí puede haber cambios esenciales no del tipo de tumor, sino de su genética o de cosas muy íntimas de sus células, que nos pueden enseñar mucho de cómo tratarlos, pero siempre va a ser el mismo.
el mismo tipo de sarcoma. ¿Y la radioterapia es mejor dar antes radioterapia antes que operar? Es que eso depende, volvemos a los 150 tipos de sarcomas y dentro de cada tipo está cada caso. Es decir, la radioterapia es una herramienta muy potente contra los sarcomas, en mi opinión un poquito infrautilizada, pero tiene sus nichos y no te lo podría decir de manera, por ejemplo, pues para un sarcoma de Ewing, que es un tipo de sarcoma en un hueso que tú no quieres quitar porque va a dejar una deformidad o va a dejar pues una minusvalía, se puede curar sin operar el sarcoma, solamente con quimioterapia y determinado tipo de radioterapia, según el caso y en ese tipo de sarcoma. En otros, por ejemplo, tienen un papel puramente paliativo, tiene una metástasis en el hueso que es muy dolorosa y la radio solamente para quitar. En otros casos tiene un papel complementario de la cirugía conservadora. El cirujano no amputa el miembro, quita el sarcoma rodeado de tejido sano, pero sospechamos que pueden quedar focos microscópicos y se da radioterapia en esa zona, de manera que hay una variedad enorme. Entonces es el mismo nombre de todos los tumores. Sí. Si una persona ha tenido un leiomyosarcoma de útero y luego tiene lesiones en el pulmón, lo lógico que se llama metástasis de leiomyosarcoma de útero. No son, o sea, tendrían el mismo nombre de sarcoma. Tendrían el mismo nombre de sarcoma, sí. Como ya me estás apuntando, como ya me estás diciendo un caso concreto, que es lo que tú estás pensando, lógicamente, con todo el derecho del mundo, si no estarías aquí, y por eso estás, y por eso lo hemos hecho, pues ya es una pregunta un poquito más específica y te puedo dar una respuesta genérica, pero eso tendría que ver con concreto y lo podemos ver, sí. Vale, muy bien. Pues muchas gracias. ¿Tenía más preguntas? Luego. ¿Seguimos pues? ¿Quién venía ahora? Enrique.